Bien, en este apartado vamos a trabajar en función de la derivada direccional. Iniciemos estudiando y presentando el concepto de una función. Cuando el operador diferencial a esto que está aquí, que les estoy subrayando, le vamos a llamar operador diferencial. Precisamente le vamos a llamar a ese símbolo que aparece ahí, que es nabla. Nabla va a ser igual a I, que es el vector unitario sobre el eje X, y J, el vector unitario sobre el eje Y. Y ahí vamos a tener la parcial de la expresión que vayamos a trabajar con respecto a X y la parcial de la expresión con respecto a Y. Eso, si nosotros lo tenemos y lo expresamos en R2, en R3 aquí lo tenemos una extensión que sería con respecto a X, con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Se aplica a una función Z igual en función de dos variables o W en función de varias variables. Obtenemos una función vectorial muy útil con este símbolo, que es el que les estoy describiendo en este momento, ¿ya? Que es el que vamos a estar utilizando. Vamos a hablar de gradientes. Cuando nosotros hablamos de gradiente, suponga que una función f de dos variables x e y, cuyas derivadas parciales son, ya conocemos también esa forma de trabajar con las derivadas parciales o de notarlas, la función con respecto a x y la función con respecto a y. Existen entonces el gradiente de f y se define como gradiente de f con respecto a x y y va a ser igual de la forma ordenada f con respecto a x, y le escribimos el vector y f con respecto a y escribimos el vector j. Esto es cuando es R2. Si es R3, pues únicamente vamos a agregar el vector unitario k. Recuerden que esos son nuestros vectores unitarios. Cada vector unitario tiene de magnitud 1. Y tiene de magnitud 1, j tiene magnitud 1 y k tiene de magnitud 1. Continuemos. El símbolo es una delta griega mayúscula invertida, que le vamos a llamar del o simplemente nabla. El símbolo nabla f suele leerse gradiente de f. A eso le vamos a llamar nosotros gradiente de una función. ¿Bien? Gradiente de una función, que es lo mismo que usted escriba nabla, ¿verdad? Que es la delta invertida, nabla de f. A eso es que nosotros le llamamos gradiente. Por lo tanto, ahora vamos a resolver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que está planteado a continuación. Gradiente de una función de dos variables. Vamos a calcular el nabla de f para f de x, 5y menos x cubo de y cuadrado. Por lo tanto, escribimos de la siguiente manera. Nabla de f va a ser igual a la parcial con respecto a x de ¿quién? De nuestra función multiplicada por y más nabla de nuestra función con respecto a y de j. Bien, porque tenemos que solamente son dos variables y por lo tanto estamos trabajando en R2. Nabla de f va a ser igual la parcial con respecto a x y ubicamos la función que para nosotros sería 5y menos x cubo y cuadrado multiplicado por y
más la parcial con respecto a y siempre de la misma función, 5y menos x cubo y al cuadrado multiplicado por el vector unitario j. Y ahora vamos a calcular la parcial con respecto a quién nos lo están indicando. Aquí dice que vamos a tener la parcial con respecto a x y aquí la vamos a calcular con respecto a y. Por lo tanto, el gradiente nos quedaría de la siguiente manera. Gradiente, ¿verdad? Vamos a poner aquí gradiente, ya sabemos que es nabla. Nabla de f va a ser igual. ¿Cuál es la parcial de esta primera función con respecto a x? Esta sería 0, porque es una constante y solo me queda la derivada de x cubo, que sería menos 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado, y que es una constante y que está a la par, solo lo expresamos, no lo derivamos. Con respecto a y, y luego más, vámonos a la siguiente expresión, tenemos la parcial con respecto a y, aquí me daría 5, x queda aquí constante y aquí me queda 2y, ¿verdad? Que va a ir después del signo menos. Se me quedaría más 5 menos 2x cubo y. X al cubo y escribimos el vector unitario j, y de esta manera nosotros hemos calculado lo que nos solicitaban. El ejemplo número 1, calcule el gradiente de f. Veamos el segundo ejemplo. Ahora tenemos en el segundo ejemplo el gradiente de una función, pero con 3 variables. Aquí lo pueden observar. Si f de x, y, z, tenemos nosotros, ¿verdad?, que es igual a xy cuadrado más 3x cuadrado menos z cubo, determine el gradiente de f, xy, z en 2 menos 1, 4. Además nos piden que lo evaluemos. ¿Cuál es el valor de x? 2. El valor de y, menos 1. Y el valor de z, 4. ¿Bien? Entonces, nabla de f, ya lo vamos a hacer directo. Vamos a derivar con respecto a x esta expresión y le agregamos y, para hacerlo de una forma más dinámica. La derivada del primero me quedaría y cuadrado más 6x por y. Ahora, la misma expresión la vamos a derivar con respecto a y. Vamos, con respecto a y sería 2xy en esta primera parte de aquí. 2xy, esto sería 0, ya saben que eso es 0, y esto sería 0 también, porque está con respecto a z. J, aquí este y aquí tenemos j, más, por último tenemos k, ¿verdad? Vamos a derivarla con respecto a z. Entonces esta y esta son 0 y solo z, que sería menos 3z al cuadrado. Vamos a escribir aquí menos 3z al cuadrado y el vector unitario k, y listo, ya lo tenemos. Entonces sería el gradiente de f va a ser igual a y cuadrado, siempre que tengan un binomio déjenlo entre paréntesis, por y más 2xy j menos 3z cuadrado k, y listo, ya lo tenemos. Una vez que hemos encontrado el gradiente, solo resta sustituir por estos valores que nos dieron. Muy bien, entonces vamos a sustituir.
Recuerde que nos están pidiendo el gradiente de f evaluado en 2, menos 1 y en 4. Entonces esto aquí va a ser igual. Nosotros teníamos que la ecuación gradiente de f, ya sabemos que x vale 2, y vale menos 1 y z vale 4. Entonces en la primera expresión nosotros teníamos lo siguiente: y cuadrado, pero y vale menos 1 al cuadrado más 6 por x vale 2. 6 por 2, 12, más 1, 13, que es lo que vamos a ubicar como respuesta. 13, y va por el vector y, ¿verdad? Más, vamos con y. Vamos a ver con y qué signo es el que nos da y. Sería 2 multiplicado por x, que vale 2, y que vale menos 1. 2 por 2, 4. O sea, nos queda menos 4. Vamos a borrar este signo más porque es menos 4. Menos 4j, ¿verdad? Y luego tenemos, vamos a evaluar en z. El z ya sabemos que es 4. Entonces sería menos 3 por 4 al cuadrado serían 16, por 3 da 48. Entonces, menos 48k. Y de esta manera el gradiente de una función f ya ha sido calculado y evaluado en el punto indicado. Recuerden que el gradiente de una función f tiene muchas aplicaciones y que luego vamos a ver más adelante, ya que este gradiente de f desempeña un importante papel en la generalización del concepto de derivada parcial. Hasta el próximo video tutorial.